Buenas tardes, Miss. Le quería grabar este video para que viera dos aspectos. La primera, cómo tenía planeado hacer mi presentación, y la segunda, la presentación como tal, ya que la presentación que le mandé vía email se cambia un poco en cuanto al filtro, o sea, el diseño de la presentación, y quería que observara realmente cómo es. Bueno, Química 2, Monterrey International High School. Soy Sebastián Esteves Alvarado y esta es la presentación o vaya reto final. Miss Elena Roa como docente, décimo B. Fecha de entrega hoy, ya presente, 3 de junio del 2020. Bueno, empezamos. Tema de los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos. Lo que los caracteriza es que están formados siempre por un átomo, por átomos de carbono y de hidrógeno. Ahora, estos dos se dividen en dos grupos principales, que son los alifáticos y los aromáticos. Ahora mismo no hablaremos de los aromáticos, pero los alifáticos tienen otra subdivisión, que son los acíclicos y los alicíclicos. Los acíclicos, que son los de cadena abierta, incluyen los alquenos, alquinos y alcanos, con sus respectivos enlaces: alquenos doble enlace, alquinos triple y alcanos único enlace. Tipos de carbono. Existen 4 tipos diferentes de carbono: los primarios, secundarios y cuaternarios. Esto básicamente se basa en el número de átomos de carbono a la cual está enlazado dicho carbono. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que cada carbono que esté conectado con otro carbono será, dependerá y será el tipo de carbono. Por ejemplo, si un carbono está conectado, enlazado a un único carbono, a otro carbono, entonces es un carbono primario. Pero si está enlazado a 2, entonces es secundario. Si está enlazado a otros 3 carbonos, es terciario. Y si está enlazado a 4 carbonos, es cuaternario. No sé si se puede observar muy bien en los modelos 3D que dejé aquí abajo, pero por ejemplo, en los primarios podemos observar que está conectado, que los carbonos que resaltan están conectados a un solo carbono. Por lo consiguiente, sobran 3 hidrógenos. En los secundarios están conectados a 2 átomos de carbono. Por lo consiguiente, quedan 2 hidrógenos. Y en los terciarios están conectados a otros 3 átomos de carbono. Por lo consiguiente, queda un hidrógeno. Y en los cuaternarios, al estar conectado a otros 4 átomos de carbono, pues quedan sin hidrógenos. Esa es una muy buena manera para poder identificarlos en la cadena como tal. Tipos de cadena. Bueno, hay 2 tipos diferentes de cadena: las abiertas, que están conformadas por las lineales, como la primera imagen que podemos observar aquí, y las ramificadas. Luego tenemos las cerradas, que son unos cíclicos. En las abiertas podríamos decir que empieza de un punto a otro, ¿no? O sea, empieza en un punto y termina otro. Cuanto a las cerradas, empiezan en un átomo de carbono y hidrógeno y terminan en los mismos, porque es un ciclo, como su nombre cíclico lo indica. Tipos de fórmula. Bueno, tenemos 4 tipos de fórmula actualmente, ¿no? Bueno, no actualmente, así son. Está la desarrollada. En la desarrollada podemos observar que se representan los carbonos y los hidrógenos de cada uno. Por ejemplo, el primer carbono está enlazado a un solo carbono, por lo tanto tiene 3 hidrógenos, como ya había mencionado antes. Ahora, en vez de ser un modelo 3D, este es una cadena. A esta cadena se le llama desarrollada o estructural. El segundo carbono podemos ver que tiene 2 enlaces, por lo tanto tiene 2 hidrógenos. El tercero tiene 3 enlaces, por lo tanto tiene un hidrógeno. El cuarto tiene 3 enlaces, por lo tanto tiene un hidrógeno. El cuarto tiene 4 enlaces, por lo cual no tiene ningún hidrógeno. Y el último termina con 3 enlaces, por lo cual queda con un hidrógeno.
Luego está la semidesarrollada. En la semidesarrollada podemos observar que igual se representan los carbonos y los hidrógenos, pero en vez de representarlos alrededor del carbono, se ponen al lado derecho y con un exponente abajo. Arriba pudimos ver que el primer carbono que está enlazado a un solo carbono tiene 3 hidrógenos. Bueno, pues aquí en la desarrollada también, solamente que se representa con el número que está al lado, o bueno, abajo de la H, ¿no? Entonces sigue siendo un carbono con 3 hidrógenos. Lo mismo con el segundo carbono, el tercero, el cuarto. Podemos observar que el quinto no tiene porque tiene 3 enlaces. Y dejando el último con un carbono. Luego tenemos la esquelética o de línea, como le llaman otros. Y aquí cada punto representa cada carbono. Y la línea podríamos decir que en los enlaces, ¿no? Podemos ver que en el tercer punto, después del tercer punto, hay 2 líneas. Eso representa el doble enlace que podemos observar en la desarrollada o en la semidesarrollada. Y lo mismo con el tercer enlace. La condensada igual se representan todos los carbonos y todos los hidrógenos de la fórmula, ¿no? Por ejemplo, en este caso hay 6 carbonos y 8 hidrógenos. Entonces queda C6H8, que es 6 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. Tipos de compuestos. Tenemos los alcanos, alquenos y alquinos. Bueno, como ya había mencionado, están los enlaces únicos, dobles y terciarios, ¿no? Y de enlaces de 3. Bueno, cabe recalcar que el alcano es un sobresaturado y por lo tanto los alquenos y alquinos son antisobresaturados. El alcano tiene un enlace simple con un carbono y otro carbono. El alqueno tiene un enlace doble con otro carbono y el alquino tiene un enlace triple con otro carbono. Bueno, pasamos a la nomenclatura de hidrocarburos. El nombramiento de estos dependerá de los prefijos y sufijos. Aquí hay una tabla de los prefijos, ¿no? Cuando hay un solo carbono se le llamará et, cuando hay 2 et, cuando hay 3 prop, cuando hay 4 but, cuando hay 5 ya pasan a ser un poco prefijos un poco más conocidos como pent, ex, hept, oct, non y así sucesivamente. Y aquí dependiendo el hidrocarburo, el cambio del sufijo, ¿no? En el caso del alcano es ano, en el alqueno es eno y en el alquino es ino. Bueno, estas reglas fueron puestas por la UPAC y una de estas reglas dice que se deberá iniciar el contado de los carbonos desde donde esté más cerca la primera ramificación. Pero en este caso, si hay el mismo número de carbonos contando ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, dependiendo de la ramificación, o también empezando desde abajo, como podemos ver en esta imagen, entonces se puede contar de esa manera. En caso de haber diferentes opciones o diversas opciones, como lo hay en esta fórmula, se deberá elegir el que más ramificaciones la fórmula con la que más ramificaciones quede, ¿no? En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ramificaciones diferentes que no hubiéramos tenido en el caso de empezar de derecha a izquierda. Un último ejemplo, ¿no? Sería 3-etil, 2-metilpentano. Bibliografías. Vi muchos videos de YouTube los cuales me basé e incluí la bibliografía de una página de internet. Bueno, por mi parte eso es todo y gracias por su atención, mis. Espero tengan un buen día y unas geniales vacaciones.